María es un ejemplo de abandono en Jesús y todo lo que Dios hizo con ella lo quiere hacer contigo. Guadalupe Radio presenta la videoserie Hágase en mí con el Padre Fernando Orejuela, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Hola, soy el Padre Fernando Orejuela de la Comunidad de la Inmaculada Concepción y párroco aquí en San Bonifacio, al sur de la Florida, en la Arquidiócesis de Miami. Es un placer estar contigo, volver a tu casa para que compartamos. Creo que a esta altura ya somos un poco amigos, ya nos conocemos un poco más y creo que ya compartimos muchas cosas para seguir en este maravilloso itinerario. Muy bien, te había contado muchas cosas que pasaron conmigo en una primera fase de mi vida, en esa etapa prenatal y natal. No agoté todas las realidades, obviamente, y creo que no las agotarás tú, pero comenzamos a hacer contacto con fases de nuestra vida. Este programa es Hágase en mí, y yo quiero entrar en esa sabiduría del hágase en mí. ¿Cómo lo hizo Dios en mí? ¿Cómo lo hizo Dios en ti? Y creo que vale la pena y es muy importante que al redescubrirnos sepamos darnos cuenta de cómo se ha hecho nuestra historia. Es una historia buena. Tu historia es buena. Yo quiero que pienses en eso. Tu historia no es mala, es buena. Y va a llegar un momento en que vas a pensar, es tan buena que harían una película con ella. Claro que sí. Es una historia que vale la pena contar. Pero vale la pena también tomar, o sea, como asumirla y apropiarla y hacer lo necesario para transformarla y para llevarla un poquito más allá. Quiero que te sitúes ahora en esa primera etapa de más o menos de los 5 años en adelante, donde ya tienes un poquito de conciencia, donde ya como que tienes un criterio vagamente definido, pero ya tienes una mayor capacidad de razonar y tal vez de elaborar ideas de ti o ideas de los demás. ¿Y por qué quiero que hagas eso? Porque tal vez esa etapa es la etapa que crea ciertas fijaciones en ti. Tal vez es la etapa consciente, porque hay una etapa inconsciente desde los 1 a los 3 años, en los cuales tú guardas en tu disco duro absolutamente todo y no te das cuenta. Y entonces si de bebé escuchaste muchas cosas, hay personas que tienen traumas en esta fase, escuchaste mucho la frase en esa primera etapa de no llores tanto, eres un llorón. Esa persona va a generar hábitos inhibitorios del llanto. Y muchas veces esta persona en su vida adulta le va a costar llorar, le va a costar expresar sus sentimientos, porque recibió un mensaje negativo siendo bebé. U otro, que son dolorosos o son fuertes. Tú eres una carga, o tú haces mi vida más pesada, o desde que llegaste las cosas se complicaron. Ese tipo de frases, dichas incluso a un bebé, son frases que van fijando en conciencia mensajes negativos, mensajes muy negativos. O eres un cobarde, o eres un necio, o tantas cosas más. Tú debes encontrar cuál es la frase negativa en tu mente y en tu corazón que lastimosamente como que te bloqueó. Desbloquéate. Es decir, rompe con eso, conociendo la realidad tuya, rompe con eso, o sea, rompe con aquello que como que te programó. Y creo que es importante que vayas descubriendo cuáles son esas, no solo frases, sino ya sentimientos, emociones, que se quedaron de alguna manera en ti fijas y que están a la base de tus inseguridades. Yo tengo que reconocer que yo fui una persona supremamente tímida, insegura.
y tal vez acomplejada. A veces a la gente le cuesta decir estas cosas, pero no. Creo que en la etapa en la que estamos hoy día y después de haber conocido tanto, para mí es una alegría poder saberme ver y saberme valorar en cada momento de mi vida. ¿Por qué? ¿Qué me pasaba? Tal vez había muchos elementos en mí. Uno de ellos era flaco, muy flaco. Era flaquito. Y al ser flaquito, tal vez muchos se burlaban de ti diciendo, ¡hey, flacuchento! ¡Hey, langaruto! ¡Hey! Tantas cosas de esas que van saliendo y que a veces uno no quiere escuchar porque te van poniendo muchos apodos o te van diciendo muchas cosas así, que de pronto te golpean. Entonces yo comencé a rechazar mi cuerpo, o sea, mi físico, mi flacura. Lo grave es que esto me duró mucho tiempo, pero en una primera instancia fue para mí muy difícil asumirlo. Además tenía las piernitas estas como las tienen las garcitas, los pajaritos, esos piernilargos. Entonces yo me sentía desde una garza y le ponían a uno de esos pantaloncitos chiquitos, shorts, de esos pantalonetas, y uno se sentía, Dios mío, expuesto completamente a la mirada crítica de los demás. Por eso me gustaban los pantalones largos. Y así sucesivamente. Todo ese tipo de cosas van generando en ti y tal vez traumando y tal vez creando miedos, inseguridades y complejos, pero hay que superarlos. Muy bien, y al mirar y al observarnos a nosotros mismos, al redescubrirnos y al resignificarnos, tienes que ir de pronto, por eso te digo, no seas tan cruel al juzgar o al mirar o al analizar o al decir algo de ti, no seas cruel. Pienso que vale la pena y es muy importante que al mirarte tengas consideración contigo mismo. Hay una frase que me llama mucho la atención porque me parece muy significativa cuando la gente dice, oiga, trátelo bien que es de buena familia, trátele bien. Pues lo mismo te digo a ti, trátalo bien que es de buena familia. En este caso eres tú, en este caso soy yo. ¿Cómo se hizo en mí la realidad? ¿Cómo la estamos haciendo? ¿Qué pasó conmigo? Eso que pasó contigo, creo que es importante que lo descubras. ¿Qué te dijeron? ¿Que eras gordita? ¿Tal vez gordito? Tal vez muy bajito, tal vez muy chiquito. ¿Qué te dijeron que te quedó sonando y que te creó un rechazo? ¿Qué pasó? No quiero volverte a conectar con un dolor y no quiero martirizarte, pero quiero que lo observes porque tal vez hoy y en esta terapia que estamos haciendo a través de este programa, tal vez puedas sanar más. Necesitas sanar. Todos tenemos derecho a sanar. Y son cosas pequeñas, pero es que así es que se entreteje la vida. Cosas muy pequeñitas, cosas insignificantes que quedan sonando, que quedan ahí con un remanente, como un eco, que no quiero escuchar más, pero están ahí. Y que les tengo miedo, porque alguien les dijo, alguien las pronunció, algo pasó. Esa en mi caso era mi primera inseguridad, mi flacura. Y la segunda, te voy a contar la segunda, que tal vez coincida con la tuya, con alguna de las tuyas. Mi segunda inseguridad era que no veía. No se me dieron cuenta de mi ceguera, de mi miopía, hasta que no había perdido el primer año de primaria, el primer curso elemental. Cuando lo perdí, se dieron cuenta que yo no había podido procesar la información porque yo no veía el tablero. Y como era tímido, a pesar de que me hacía adelante, no lo veía. Me daba pena tal vez preguntar, tal vez decir no entendí. Y tal vez me fui llenando de lagunas, de dudas, y esto creó un vacío intelectual en mí, tal vez, y obviamente me llevó a perder el primer año. Mi madre obviamente me lleva a la óptica, me hacen un examen de los ojos por consejo de la profesora y determinan que soy miope. En ese momento mi vida se parte en dos. ¿Por qué?
Porque una cosa es tener el rostro limpio y otra cosa es que te pongan 2 gafas con un fondo de botella, porque era bien cieguito. Con un fondo, en esa época no existía la tecnología de hoy día, que lo que tiene 7 dioptrías, entonces a hoy día es imperceptible. En esa época era fondo de botella, porque no había tecnología para reducir los vidrios. Pues cuando te ponen esto, tú te sientes un fenómeno. Yo me sentía un fenómeno. Era difícil asumirlo, porque, bueno, que tú te mires y digas, bueno, pasa, pero que todos los demás comiencen a mirarte, que todos los demás comiencen a burlarse de ti. Obviamente, al entrar al segundo año, tuve que sobrellevar la burla de mis amigos. Y nuevos apodos vinieron. Ya se olvidaron un poquito de mi flacura y comenzaron a decirme 4 ojos, 4 pepas. Comenzaron a decirme Segatón, Magoo. Había un muñequito en esa época que interpretaban los cartoons y era Magoo, Mr. Magoo y esas cosas. Y entonces, mira, comienzas con un nuevo referente, otro vas sumando a esta situación de decir, otra razón para no aceptarme, otra razón para no quererme, otra razón para tener problemas conmigo mismo. Y tal vez vas acumulando otra razón para ser inseguro, otra razón para tener miedo. Esto que me impidió, como era ciego, no podía realizar deportes fuertes, deportes de choque, deportes de interacción con otros. Y obviamente esto me marginó profundamente. Recuerdo incluso que lo intenté, en algún momento me quité las lentes para ir a jugar fútbol y vino un balonazo tan fuerte que me rompió el tabique. Y obviamente fue tan duro que ese dolor y esa experiencia que de ahí en adelante nunca más volví a jugar fútbol. Pero quedé con el tabique torcido desde esa época. Y con una experiencia negativa en cuanto a deportes de choque. Pienso yo que tú también debes mirar esa parte de ti que tal vez te fue creando ese límite social, esas inseguridades que tal vez te impidieron romper con el entorno e ir un poquito más allá. Todos necesitamos romper con un cierto esquema que se va volviendo muy pesado en nuestra vida. Y es el de algo ante lo que yo me siento incapaz, ante lo que yo ya lo veo invencible. O sea, mi ceguera era una situación invencible. Nada que hacer. Yo no me podía sanar a mí mismo, yo no podía quitarme los lentes, o sea, era algo que tenía que asumir. Súmale a eso muchas otras cosas más, no vayamos solo a los defectos físicos, sino muchas cosas más que van pasando en tu interior y que van gestando tal vez una personalidad insegura, una personalidad conflictiva, diría yo. Tengo que aceptarlo. Tenemos que aceptar nuestras propias conflictividades, porque tal vez tú tienes las tuyas. Tal vez tú necesitas ser humilde y reconocer tus propios conflictos. Tal vez tú eres un poquito complicado. No quiero decir mucho, pero tal vez sí eres un poquito complicado. Y tal vez eres complicada. Y tal vez pocas personas te pueden entender. Pero de eso ya hablaremos un poquito. Muy bien. Creo que al adentrarnos un poquito en este mundo, vamos teniendo muchas emociones, pero vamos conociendo al que somos. Emociones diversas surgen. Yo quisiera evitarte la tentación de pensar en un alguien alrededor tuyo que te hizo daño. Quiero tratar otras realidades de tu infancia, pero quiero que en este momento no te centres en el que te hizo el daño. Quiero que en este momento te concentres en ser consciente de cómo has procesado eso que pasó, independientemente de lo que sea. A veces es un grupo, el grupo de personas, tus amigos, tus amigas, a veces tu propia familia, a veces tus propios padres, tus propios hermanos. O a veces
un extraño o una extraña, alguien, no sé quién sea, alguien que te hirió, alguien que te asaltó, alguien que pasó una línea en la cual tú te sentiste absolutamente violentada o violentado. Esto es muy doloroso porque yo sé que te va a llevar a cosas que no quieres ver y que no quieres sentir. Pero es necesario que no te niegues, no te mientas y lo asumas y lo sanes y lo perdones. Porque lo que te hicieron no eres tú. Tal vez hubo personas violentas alrededor, agresores, en muchas formas. Personas que te agredieron con actitudes de rechazo. Te agredieron con palabras y te agredieron con acciones. Con cosas que a veces se quedaron fijas en ti y que de vez en cuando te hacen llorar. Pero quiero que al fijarte en ellas, hagamos un alto para sanar. Yo fui agredido muchas veces y fui víctima de ese tipo de agresiones en las cuales uno se siente supremamente vulnerable y vulnerado. Y creo que independientemente a la forma de ellas, creo que, y te lo digo, no existe, nadie tiene derecho a asaltar tu inocencia, a asaltarte en tu realidad inocente. Nadie tiene derecho a herirte, a maltratarte, a abusarte. Nadie tiene derecho a esto. Y comprendo tu dolor, comprendo tu rabia, tu ira y muchos sentimientos que todavía no hemos podido superar. Pero creo que no podemos quedarnos ahí. Debemos observarlo para sanarlo. Yo te invito a sanar. De ahora en adelante quiero que pienses como en ese agresor, en esa persona agresora, como en un alguien ignorante. Y discúlpame, no quiero entrar a calificar a esta persona con calificativos malos, pero quiero que comiences a pensar, una persona ignorante, una persona que tal vez no sabía lo que hacía, tal vez una persona completamente ignorante, perdida en su propia realidad, porque alguien que pasa la línea contra un niño es un ignorante. Y tal vez esa persona ignorante fue un instrumento del mal en todas sus formas, en todas sus especies, en sus formas más maléficas, más malvadas, más pervertidas. Tal vez esa persona fue un instrumento del mal. En el fondo, ese diablo, ese duende o ese monstruo del que nos hablaron de niños, un día apareció, con otra cara, con otra forma. Y lastimosamente lo recuerdo hoy. Ese niño, esa persona, esa realidad tan dura que me hizo a mí y que me hizo sufrir, no debería haber pasado, pero pasó. Y quiero decirte ahora que comprendas que esa estrategia de ese mal vino para robarte tu felicidad, vino para dañarte y hacerte infeliz, vino para quitarte las ganas de vivir, vino para marcarte con una situación absolutamente negativa y para tal vez destruirte. Pero es importante que ahora hagas un alto y pienses y digas, yo no me merecía absolutamente nada de eso. No me lo merecía, sí, pero no voy a ser inferior a lo que padecí. Yo me merezco otra oportunidad. Me merezco la oportunidad de ser mejor cada día y de superar el daño que esa persona me hizo. Me merezco la oportunidad de sanar, porque no puedo vivir bajo el efecto de lo malo que esa persona me hizo, sea quien sea, porque esa persona puede tener un rostro muy familiar o un rostro extraño. Pero el sentido es, no voy a permitir que lo que pasó en ese momento siga repitiéndose el resto de mi vida, porque yo nunca lo olvido, porque lo sigo recordando, porque ahí está, porque definitivamente me marca y me define. Necesito sanarlo, necesito hacer un alto. Tal vez volver en el tiempo para decir, te perdono. Y tal vez reacciones ahora y me digas, pero ¿cómo voy a perdonar eso? Es que te voy a explicar algo. El perdón es un acto de amor a ti mismo. Es un acto de amor a ti mismo.
Tú necesitas perdonar para sanar. Necesitas declarar a esa persona no culpable. Te voy a poner un ejemplo muy especial. Jesús en la cruz. Frente a todo el mal que le estaban haciendo, dijo una frase que hoy día nos da luz. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Perdónalos. Esa frase quiero que quede en tu mente y en tu corazón. Yo sé que he tocado un momento duro, pero quiero que te vayas con ella y te quedes con ella. Perdónalos. No saben lo que hacen. Y ahora busca a tu confesor. Busca a tu consejero espiritual. Busca y habla de esas cosas con él. Necesitas hablar con alguien. Busca a ese alguien con quien puedes encontrar una gran ayuda. Búscalo, porque necesitas sanar. Ha sido un placer estar contigo y una gran bendición acompañarte en este viaje a tu realidad. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Hágase en mí, en compañía del Padre Fernando Orejuela. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.